Bueno, si les parece ya vamos arrancando, igual seguimos aceptando a las personas que se suman después. También como siempre vamos a estar grabando el encuentro, así que si alguien se tiene que ir antes o después quieren compartírselo a alguien, les vamos a estar mandando la grabación. Bueno, si es la primera vez que se suman a este espacio, les cuento que Grow Género y Trabajo somos una organización que tiene como misión lograr la igualdad de oportunidades laborales para todas las personas, y venimos desarrollando estos webinars, estos encuentros, desde hace 1 año y medio, un poco más, creo, siempre con el objetivo de dialogar, reflexionar en conjunto sobre algunos temas que nos parece clave abordar. Este webinar hace rato que teníamos ganas de realizarlo para poder conversar sobre inclusión laboral de personas trans y, bueno, conocer el trabajo que realizan desde el programa Contrata Trans. Bueno, y con Martina, la invitada de hoy, nos pareció que hoy, que es el Día del Activismo por la Diversidad Sexual en Argentina, que se conmemora por el fallecimiento de Carlos Jáuregui, bueno, era un gran momento para realizarlo. Hoy no está Georgie, que si siempre se suman, o si se han sumado a estos encuentros, la deben conocer, que es la directora de Grow, pero nos acompaña Marisol Andrés, que es la coordinadora de comunicación en Grow. Y bueno, y muchas gracias a todas, a todos por sumarse hoy, y sobre todo a Martina, que es la invitada de hoy, que bueno, paso a leerles un poco de su bio para que la conozcan. Martina Ansardi nació en Tucumán y a los 25 emigró a Buenos Aires para alejarse de la violencia que recibía por su identidad de género. Durante 1 año realiza trabajo sexual para poder subsistir, hasta que en el año 2008 logra ingresar a una empresa que le dio trabajo formal a cambio de vestirse de hombre. En el 2010, en busca del derecho a su identidad, integra la ONG 100% Diversidad y Derechos y logra modificar su DNI, convirtiéndose en la primera mujer trans del norte argentino en ser reconocida por el Estado según su identidad de género autopercibida, sentando un precedente para la aprobación de la Ley de Identidad de Género. En 2014 emigra a España, donde se convierte en cofundadora de la organización catalana Generem, con la que organiza actividades que llevaron al sistema de salud catalán a despatologizar las identidades trans. En 2016 regresa a Argentina y forma parte de la organización Mujeres Trans Argentina, organiza capacitaciones en inclusión laboral para personas trans travestis y conforma el Frente Florida para la gestación de la Ley de Cupo Laboral Trans. Martina participó en la organización de distintas marchas, como la del Orgullo de Cava o la marcha contra los travesticidios y transfemicidios, y de encuentros nacionales de mujeres. En 2019 se integra al movimiento trans Nadia Echazú y modera la celebración por el aniversario de la Ley de Identidad de Género en el Congreso de la Argentina. Ay, a ver, ahí hay un micrófono abierto, me parece. Martina fue clave para la aprobación de la Ley de Identidad de Género en el 2012 y para la aprobación de la Ley Nacional Loana Berkins-Diana Zacayán. Actualmente es consejera estudiantil en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, realiza asesoría y redacción de proyectos de leyes para diferentes diputadas y senadoras del país, es asesora en políticas de género y diversidad y capacitadora en género en el INAES. Además es coordinadora de Contrata Trans, actriz, coreógrafa y directora de teatro, y asesora de la Secretaría de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, y milita la campaña trans en las bancas junto a la agrupación que integra la Nelly Omar. Bueno, ahora vamos a empezar, sobre todo para conocer el trabajo que realizan desde Contrata Trans. Todas las preguntas, comentarios que quieran realizar pueden ir dejándolos por el chat y después las vamos retomando y se las vamos leyendo a Martina. Y ahora sí, si te parece, Marti, empiezo con la primera pregunta, así, bueno, si nos puedes contar cómo comenzó el proyecto Contrata Trans y cuál fue la necesidad que vieron para impulsarlo. Bueno, en principio, muchas gracias por leer todo el currículum. No me esperaba que lo leas, la verdad. Pensaba que me lo habían pedido solamente para hacer un breve resumen. Soy un poco enemiga de lo autorreferencial, pero gracias por eso y nada, me enorgullece que todo lo que hice, así que no me avergüenzo de eso, pero me da un poco de cosa a veces ser autorreferencial, así que nada, solo mencionar eso. Me Perdón, siento me pareció no, muy interesante, nada, conocer tu historia y también poder contarla para que la conocieran.
Gracias por eso y bueno, gracias por la invitación. Todo espacio de difusión y sobre todo donde haya participación de posibles y potenciales empleadores y empleadoras para Contrata Trans es muy importante, así que gracias. Bueno, les cuento que Contrata Trans es un programa de la cual soy la coordinadora general, que pertenece o está impulsado por Impacto Digital, que es una asociación civil sin fines de lucro que busca soluciones tecnológicas a problemáticas sociales. Tiene otros programas, como por ejemplo Cuida Bien, que trabaja sobre personas que cuidan adultos mayores, Esconesi, que son adolescentes y jóvenes que trabajan la educación sexual integral en varios formatos digitales, Dale Más Afro, que es un programa que trabaja en contra del racismo y con personas afrodescendientes, em, y Contrata Trans, que trabaja para la empleabilidad de las personas trans. El programa nace porque se investiga sobre por qué las personas trans no conseguían trabajo, no se incluían dentro del circuito formal de trabajo, y se empezó a observar que en el 2018 fue el estudio de campo, que las empresas ofrecían muchas capacitaciones para personas trans, la mayoría lo sigue haciendo, pero que ninguna de esas capacitaciones se terminaba traduciendo en una contratación efectiva, a pesar de que las personas trans terminaban con buenas calificaciones en esas capacitaciones. Entonces, a partir de ahí, el Impacto gira la mirada y dice, no, el problema no está en la población trans, sino está en selectores, selectoras, personas de empresas que no están permitiendo que esas personas pasen a otra instancia. Y por eso se crean estos 4 módulos que están colgados en YouTube, que son 4 módulos de capacitación dedicados a empresas para sensibilizar sobre la temática y para que cualquier persona de manera gratuita, sea parte de la empresa o personas que toman decisiones dentro de la empresa, puedan capacitarse gratuitamente y entender por qué es necesario tener una mirada de respeto sobre las personas trans para poder incluirlas dentro del circuito formal de trabajo y para que sobre todo para que se presenten en una entrevista laboral. Y luego de eso empezamos a generar los vínculos para poder crear la plataforma virtual que está actualmente funcionando, contratatrans.org, que funciona de alguna manera como una bolsa de trabajo, porque el canal se llama Contrata Trans, así que pueden buscarlo ahí por la pregunta que me hacían en el chat. Después vamos a tener un momentito para leer todas las preguntas juntas. Yo voy a ir dando espacios para que podamos leer las preguntas, así que si tienen preguntas las van escribiendo, yo después las leemos en conjunto con las chicas. Entonces, esta plataforma virtual funciona como una bolsa de trabajo, una especie de bolsa de trabajo. Digo especie de bolsa de trabajo porque somos un programa de acompañamiento de inserción laboral, no es lo mismo que una bolsa de trabajo, porque al mismo tiempo que pueden darse de alta las empresas como recruiters y pueden buscar y preseleccionar perfiles de personas trans en la página, nosotras desde este lado de la computadora nos encargamos de que ese match tenga una buena experiencia de ambos lados. ¿Y cómo lo hacemos? Primero contactándonos nosotras con la persona trans para contarle que hay una empresa que la está buscando y que tiene que estar tranquila, que no le van a mirar la identidad de género, que puede ir sin miedo a que la violenten, que puede expresar su identidad libremente, que se puede vestir como quiera, que puede demostrar sus capacidades laborales y que además vamos a acompañar a ese equipo que la va a entrevistar a que tenga una empatía con toda su situación para que también esa entrevista tenga una mirada de derechos humanos, una mirada que tenga en cuenta la historia de vulneración que sufrió y que sigue sufriendo el colectivo trans. Sin eso es imposible tener una entrevista inclusiva, una entrevista respetuosa con una persona trans. Entonces, bueno, ahí las empresas en el 2019, parte del 2020, tuvimos que salir a buscarlas para que entiendan que era necesario, contarles por qué, contarles del programa, contarles de los números que teníamos. Y en el 2020 se invirtió la cuestión y ahí las empresas nos empezaron a buscar a nosotras. Y desde el 2020 hasta la fecha no paró de crecer el número de empresas que nos contactan por día para trabajar con el programa, para buscar capacitaciones, para buscar perfiles trans, para todo lo que
brindamos como servicio también de transformación cultural a nivel corporativo para también generar la cadena de valor que permite también que no solamente la empresa que nos contacta tenga esta posibilidad de transformar su cultura, sino que también esa cultura tenga un impacto en el entorno donde está inserta. El 2020 lo que nos permitió fue esto, la virtualidad, que nos permitió tener 4 o 5 reuniones por día para contarle a muchas empresas lo que hacíamos. Y a partir del 2021, cuando yo empiezo a trabajar en la coordinación, porque al principio solamente hacía algunas horas y después cuando nos confirmaron algunos fondos que de parte de nuestros financiadores, que uno de nuestros financiadores principales o más importantes es la Embajada de los Países Bajos, ahí es donde puedo asumir la coordinación y genero las redes para que el programa empiece a expandirse a nivel regional. Porque bueno, como algunas sabrán, otras no, Argentina es punta de lanza en derechos de personas trans y en derechos humanos en general, y todos los países de Latinoamérica miran a Argentina para saber qué hacer en su país con la población trans. Entonces, esa ventaja, de alguna manera, nos posiciona a nosotras, que somos el único programa de inserción laboral en Argentina, como la voz un poco autorizada para poder transmitirles, y aparte es un caso de éxito, es una experiencia exitosa la de Contrata Trans, entonces podemos ir y contarle a esas organizaciones cómo trabajamos nosotras. Aparte, el principio de impacto digital es el código libre, o sea que nada de lo que crea impacto digital es para apropiárselo, sino es para que para que sea propiedad del patrimonio humanitario del mundo. Así que la idea es que el programa sea apropiado por otras organizaciones, y en este momento estamos en conversaciones con México, Costa Rica y Colombia para que este programa se reproduzca en esos países y buscando los fondos para que de ese lado haya personas trans como de este lado, con un sueldo, trabajando por la inserción laboral de las personas trans. Buenísimo. Bueno, ya que traes así también la situación de otros países, quería preguntarte, bueno, ¿cómo es la situación de las personas trans en relación al empleo en nuestro país y si es diferente a la de otros países de la región? Bueno, en sí la Argentina tiene una legislación de avanzadísima. La Organización Mundial de la Salud considera nuestra ley de identidad de género como la mejor ley del mundo en materia de identidad de género, porque no pide ningún tipo de requisito para poder acceder a la identidad autopercibida. Entonces, eso hace que el día 1 de aprobación, de promulgación de la ley en el 2012, todas las personas trans tengan el acceso a ese derecho a la identidad autopercibida. Cualquier persona en Argentina puede acercarse a un registro civil y por única vez, cambiar su nombre y género registrado al nacer por el autopercibido. Después, si quiere volverlo a cambiar, tiene que ir por la vía judicial. Pero es un simple trámite, un simple formulario que se llena para rectificar el acta de nacimiento. El acta de nacimiento además queda absolutamente resguardada, o sea, la original queda resguardada, nadie puede acceder a ese dato excepto por una orden judicial, y el acta de nacimiento que se utiliza a partir de ahí es la nueva, la rectificada, sin ningún tipo de llamada a ningún costado que diga persona trans ni nada, es como si hubiéramos vuelto a nacer, así. Entonces, esto también tiene una cuestión de protección de datos sensibles, de datos confidenciales, que hace que los derechos a la autodeterminación, los derechos a resguardar esos datos sensibles están absolutamente garantizados por el Estado argentino. Y no es cualquier cosa eso. Y después, en tema de, bueno, hace poquito se sancionó la ley de cupo laboral trans, que también permite, exige al gobierno, al Estado, en todos sus 3 poderes, tener el 1% de su planta con personas trans, que ese cupo, digamos, entre comillas, dura solamente 2 años, o sea, el Estado puede justificar que tiene completo el cupo solamente por 2 años. Una vez que esos 2 años quedan cumplidos, esa persona pasa a ser parte de la planta común y de nuevo tiene que habilitar otra vez
ese cupo. Para las empresas privadas no es una exigencia, pero sí el Estado, AFIP, hace una condonación de cargas impositivas, de cargas sociales, no de cargas impositivas, de cargas sociales para todo lo que tenga que ver con esa persona trans empleada durante 2 años también, o sea, es un estímulo. Y también el mismo día que se dio media sanción a la ley de cupo laboral trans, se dio sanción completa a la ley de equidad en medios. Y esa ley tiene un 1% de personas trans como obligatorio para medios que quieran licitar en el Estado. O sea, para mantener la pauta del Estado, los medios tienen la obligación de tener un 1% de personas trans trabajando. Esto, por supuesto, que nos coloca en un lugar absolutamente distinto al que veníamos teniendo. De hecho, a cada instante me entero de compañeras. Bueno, yo soy militante territorial, así que también pertenezco a organizaciones y lugares que trabajamos con personas que tienen necesidades, que están vulneradas económicamente, que a veces están en situación de calle. Entonces, constantemente me entero de personas que están entrando a trabajar al Estado, personas trans, a través del cupo laboral. Además que esto ya se venía gestando, ¿no? Porque primero salió el decreto del presidente en el 2019, no, el 2020, y anteriormente había precedentes de municipios que ya habían promulgado o hecho una ordenanza municipal con respecto al cupo laboral. Entonces, esto también viene caminando desde hace algunos años. Esos precedentes obviamente que sirvieron para sentar y para apoyar la ley de cupo. Entonces, de cara a Latinoamérica, estamos como súper avanzadas en materia de derechos y sobre todo porque todavía en América Latina hay países donde está prohibido el cambio de género y de nombre. Prohibido. O sea, ni siquiera está como no legislado, está literalmente en la ley prohibido. Y también hay que diferenciar cuando un país aprueba el cambio de nombre solamente a cuando aprueba el cambio de nombre y género, porque son dos cosas totalmente diferentes, tener tu nombre y género en tu documento o tener tu nombre autopercibido, pero que el género siga siendo masculino o femenino. Que el género siga siendo el asignado al nacer, te sigue sometiendo a las mismas vulneraciones de tener que ir a un hospital y tener que terminar en sala de hombres, tener que ir a votar y votar en lugares de hombres, no poder acceder a un baño de mujeres. Bueno, todo esto que te da el derecho con el cambio de género en el DNI, en la mayoría de los países de Latinoamérica no lo tienen. Tienen solamente el cambio de nombre. Y cuando les aceptan el cambio de género, hay muchos países que tienen restricciones, como por ejemplo someterse a un examen psiquiátrico, someterse a un examen psicológico, generar pruebas de testigos, o fotos también como pruebas. También les piden requisitos médicos como terapia hormonal, cirugías de reasignación genital. Bueno, todos estos pasos, que incluso hasta en España lo tienen, que les impide acceder de manera fácil a una identificación adecuada a su identidad y género autopercibido. Entonces, todo eso hace que la vulneración sea muchísimo más grande y que estén en el mismo lugar que nosotras estábamos en los 90, por ejemplo. Bueno, ya que traes la ley de cupo, la ley de identidad de género, también quería preguntarte, ¿qué otras leyes crees que son necesarias? Bueno, por más de que seamos un país de avanzada, supongo que todavía queda aún mucho trabajo, no sé si eso. ¿Qué otras leyes crees que son necesarias para que las personas trans tengan igualdad de derechos? Bueno, actualmente hay un colectivo de mujeres trans, y digo mujeres trans y no varones trans, porque los varones trans tienen una ventaja sobre las mujeres trans, bueno, dos en realidad, una que son varones, y la otra que se invisibilizan bastante rápido. O sea, si ellos hacen una terapia hormonal intensa y siguen al pie de la letra el tratamiento que hace que se vean como varones cis, en un año o dos ya logran que la sociedad no se den cuenta en la calle o en la vida cotidiana que son trans. Entonces, esto hace que la violencia sea mucho menor en la calle y que además puedan conseguir trabajos informales porque no tienen que presentar su documentación.
El problema está cuando después, no sé si los quieren regularizar o cuando quieren presentarse un trabajo donde les piden documentación, ahí se pueden generar situaciones de discriminación si es que no tienen hecho el cambio registral. Pero a las mujeres trans, la mayoría de las mujeres trans se nos nota que somos mujeres trans, entonces eso a nosotras nos deja mucho más excluida y mucho más siendo mujeres, donde la sexualización de nuestros cuerpos es constante y por ende no es fácil acceder a espacios convencionales, a espacios formales, sin que se nos tome como trabajadoras sexuales de antemano o que se puede avanzar fácilmente sobre nuestros cuerpos sin ningún problema. Entonces todo eso hace que el 80% de las mujeres trans se dedique al trabajo sexual para poder sobrevivir porque no se generan oportunidades para ese sector. Pero hay un grupo de esas mujeres trans que está vulnerado ya hace demasiados años, que son las mujeres mayores de 40, 45, que han vivido parte de la dictadura, han vivido la vuelta a la democracia. Y tengo una compañera que tiene 50 años, que es la directora de diversidad de Moreno, que dice que la democracia lo único que nos trajo a nosotras fue un cambio de color en el uniforme de los militares, porque la policía siguió ejerciendo el mismo lugar que tenían los militares en el 76 para con nosotras y nos perseguían y nos metían presas simplemente por ser lo que éramos, no cometíamos ningún delito. Si quieren pueden buscar, en Facebook hay algunas historias, si ponen reparación histórica de Rosario, después lo voy a buscar para pasárselos, hay un compilado completo de mujeres que fueron reparadas en Rosario, o sea, mujeres trans de 60, 50 años que Rosario les reconoció toda esta vulneración histórica y les asignó una pensión vitalicia para que puedan subsistir. Este reconocimiento del Estado, de una violencia de Estado hacia un colectivo que ya no puede ni siquiera insertarse laboralmente, porque una mujer trans que ha vivido tantos años de cárcel, tantos años de violencia física en su cuerpo, y que además sigue teniendo la violencia física de la silicona líquida, porque en esa época no se podían hacer cirugías si no era por la vía clandestina, y un montón de situaciones que eran mucho más violentas en los 70, 80 que ahora, no pueden aspirar a un puesto laboral. Entonces, para esas mujeres, nosotras estamos trabajando por la ley de reparación histórica. Entiéndase reparación histórica con los términos que las convenciones internacionales toman lo que es una reparación histórica, que no es solamente pensar en cómo hacer que esta población no sufra o no siga sufriendo las consecuencias de un Estado que se dedicó a diezmar nuestras vidas, sino además tener políticas y acciones que aseguren que esto no vuelva a suceder nunca más. Esas son las dos patas más importantes de una reparación histórica. Entonces, este proyecto de ley lo que busca es eso, es que en Argentina, y ojalá que en ninguna parte del mundo suceda otra vez, que por portar una identidad de género diferente a la hegemónica, se intente o se organice el Estado para diezmar esas vidas. También hace falta mucha capacitación a intendentes, gobernadores, porque tenemos que pensar siempre que somos un país gigante. Yo soy tucumana, como lo habían dicho ahí en mi biografía. Viajo seguido a Tucumán y convivo con tucumanes todo el tiempo. Por ende, sé perfectamente que Capital Federal es un microclima en cuanto a derechos de mujeres transis, derechos de migrantes, derechos de personas afro, de personas indígenas, pero en la provincia no funciona de la misma manera y la violencia contra las mujeres trans sigue existiendo, es mucho más fuerte. Y el discurso violento, patriarcal, misógino hacia nosotras y hacia la mujer en general sigue persistente. Entonces, hay que tener una mirada federal cuando se habla de políticas públicas siempre, y lo que falta en este momento sería también exigir o esperar que todas las provincias adhieran a la ley de identidad de género y a la ley de cupo laboral trans para que sus políticos
quienes toman decisiones en sus funcionarios y funcionarias, quienes toman decisiones, tengan también la responsabilidad de llevar adelante esto. Entonces, es un trabajo que hay que hacerlo a lo largo y ancho del país y es algo que no es fácil. Entonces, eso también estamos trabajándolo con el Frente Federal por el Cupo Laboral, con la Mesa por la Ciudadanía Trans, con las organizaciones sociales de todo el país, intentando que todo el país pueda entender que es necesario, sobre todo en esos lugares donde lo reaccionario a nuestras identidades todavía está muy recalcitrante. ¿Quieren que hagamos un espacio para las preguntas? Así no Dale, se buenísimo. pierden o vemos sobre el momento. Perfecto, sí, tenemos dos de Belén y una de Sebastián, te leo primero a las de Belén. Pregunta, ¿qué recomendarías a una empresa que está incorporando una perspectiva de diversidad e inclusión? ¿Y cómo te parece mejor nombrar el proceso? Si diversidad e inclusión, equidad de géneros. Bueno, hay infinitas recomendaciones para empresas. Nosotras nos dedicamos a eso, así que tenemos como un pantallazo completo. Lo que sí, la principal que siempre mencionamos porque hay mucho run run al respecto y siempre se genera un poco como de incomodidad cuando sugerimos estas cosas, pero en realidad es lo que pide el colectivo, es que se nombre a las personas trans en las búsquedas laborales. Hay dos motivos principales. Uno es que nuestra visibilidad es importante. Entonces, que ustedes nombren en una búsqueda laboral al colectivo travesti trans hace que otras personas lean nuestra identidad en esa búsqueda y entiendan que existimos. Entonces, y nosotras estamos orgullosas de nuestra identidad. Entonces, no hay problema en mencionar que están buscando personas trans para una entrevista, para un puesto. En general parece que no, y pasa mucho, por ejemplo, desde los sectores de comunicación, nos pasó hace poco con un banco, que desde el sector de comunicación levantaron la alarma porque ¿cómo vamos a nombrar a personas trans? Estamos discriminando, van a decir de todo, nos van a llamar de Clarín, de La Nación, no sé qué. Bueno, señor, comuníquese con los colectivos y pregunte qué es lo que quieren los colectivos vulnerados, y los colectivos vulnerados, el colectivo de personas trans, queremos que nos nombren, queremos que nos llamen a las entrevistas porque estamos orgullosas de nuestra identidad. Y además porque la Constitución Nacional tiene en su escrito el artículo de generar acciones positivas para estas vulneraciones, para equilibrar justamente las desventajas. Si bien en el mismo artículo habla de la igualdad frente a la ley para todas las personas, en el mismo artículo habla sobre acciones afirmativas, acciones que compensen estas desigualdades. Entonces, ya desde la Constitución están absolutamente avalados y avaladas para generar acciones de discriminación positiva. Discriminación no es, discriminar no es malo, lo malo es usar la discriminación de forma negativa, porque todo el tiempo estamos discriminando. Cuando yo elijo una manzana y no una pera, estoy discriminando, pero no estoy haciéndole daño a nadie con esa discriminación. Entonces, discriminar está bien, lo que está mal es discriminar por prejuicios. Y lo otro es que las personas trans nos sentimos expulsadas de los espacios formales de trabajo. Conocen el dicho, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Entonces, una mujer trans o cualquier persona trans que mira un artículo, una convocatoria, una entrevista, si dice diversidad e inclusión, suerte, nos vimos, porque la verdad que no nos llama, no nos convoca la palabra diversidad e inclusión, porque ahí adentro de la diversidad también están los varones y géneros blancos de clase media alta que no tienen ni el más mínimo grado de vulneración comparado con el que tenemos nosotras en la sociedad. Entonces, la diversidad es demasiado amplio y está buenísimo que puedan tener políticas de diversidad e inclusión en la empresa, pero cuando se convoca a población trans hay que hacer un trabajo enfocado, porque si no, la población trans no se siente convocada. No entendemos que esa empresa no nos va a volver a violentar o no nos va a violentar como nos violentó todas las empresas a las que nos presentamos en la historia de nuestra vida. Si 99 veces que me presenté, 99 veces me violentaron, a la vez 100 claramente me van a volver a violentar. Entonces es necesario reafirmar la convocatoria al colectivo. Y las alianzas con las
con las organizaciones es muy importante porque también son quienes conocen dónde están las personas trans, dónde buscarlas, dónde publicar, dónde compartir estos datos. Entonces, estas alianzas son importantes para poder llegar a la mayor cantidad de población posible. Las personas trans no están acostumbradas a agarrar los portales de búsqueda laboral y buscar trabajo todos los días, como lo hace una persona cis que no tiene trabajo. Entonces hay que ir a buscarlas, hay que generar esa acción de moverse del lugar y ir a buscar esas organizaciones como Contrata Trans, como la Mocha Celis, como hay tantas otras que tienen presencia de colectivo y que tienen las redes ya armadas para difundir esta convocatoria. Esos 3 tips me parece que son súper importantes como para arrancar. Gracias, Martina. Hay algunas preguntas más. ¿Cómo se busca incluir personas trans cuando se está haciendo una búsqueda específica de acuerdo al género, pero que no sea superficial solo para la foto? Contratándola. Perfecto. Y ahí te sumo una que me parece que se vincula directamente, que preguntan cómo podemos hacer para generar ambientes seguros dentro de las empresas para que al incorporar personas trans y disidencias se sientan realmente incluidas. O sea, está como la instancia, obviamente, de la contratación y el qué pasa después una vez que ya están contratadas, ¿no? Sí, para mí, para Contrata Trans, la diversidad es algo que primero se tiene que tomar conciencia de la propia diversidad para poder trabajar la diversidad, ¿no? Si yo me considero alguien ajeno a la diversidad, claramente no estoy entendiendo nada de diversidad. Entonces, primero tengo que mirarme y ver mi diversidad, ver qué diversidad aporto yo como persona responsable de recursos humanos o de cualquier área que tengo a cargo, y ver qué me diferencia de quienes me rodean y ver cómo esas diferencias tienen que volverse visibles también. Porque si seguimos trabajando todos los días con la idea de que todos somos iguales y que tenemos que salir a buscar la diversidad, y no estás viviendo en Argentina, no sé, estarás viviendo en alguna población, en algún pueblito donde han clonado a todas las personas que son iguales. Entonces, tenemos que hablar de diversidad dentro de la empresa y primero tenemos que reconocerla, reconocer que no todas las familias son iguales, todas las familias están compuestas de manera diferente, las etnias de las que provenimos son absolutamente distintas y hay que hablar también de etnia dentro de la empresa, hay que hablar de la diversidad religiosa también, ¿por qué no? Plantear también que eso sea visible, de la diversidad morfológica, no normalizar los cuerpos, no pensar que nadie quiere exponer o hablar de su gordura o de su extrema flaqueza. Hay un montón de cosas para trabajar en la diversidad que ya están presentes en las empresas. Entonces, para poder entender y poder trabajar la diversidad, lo primero que hay que hacer es ponerla como una célula, como el átomo de la empresa, como el cimiento de la construcción, el cimiento de la construcción a partir de lo cual se va a construir todo el resto de las políticas que va a haber dentro de la compañía. Y entonces cuando aparezca alguien diferente, como todes, no va a haber tanto ruido, porque ya hay una conciencia y un entendimiento en la matriz de la empresa que todos somos diferentes. Entonces, que haya alguien más diferente, no va a haber ningún problema. Entonces, a veces pasa eso, como que trabajamos la diversidad, el grupito que trabaja la diversidad, la comunidad, la red de diversidad. Y no, la diversidad se trabaja transversal, el CEO también es diverso, entonces, o la CEO también es diversa, entonces también hay que trabajar con esa persona que además baja una comunicación necesaria para que toda la compañía tome como serio, como importante esa diversidad. Generar esas alianzas que te permiten bajar un comunicado con mucho más peso también es importante para poder tener lo necesario para trabajar la diversidad, porque obviamente necesitamos no solamente de voluntad, sino también de presupuesto, de personas. Entonces, todo eso es necesario llevarlo a una transversalidad
para que la empresa realmente tenga como matriz la diversidad. Si no, queda en palabras muy bonitas, en un grupito de personas que se juntan a aplaudirse entre sí, pero después al resto de la compañía no se le baja absolutamente ninguna información. Y entonces el grupito que trabaja la diversidad está muy informado de todo, pero después quien hace la selección de personal, quien trata directo al empleado o la empleada, no tiene idea. Y ahí se genera de nuevo toda una situación de violencia y discriminación. No quiero que sientan que les estoy bajando línea porque esto es un aprendizaje. O sea, yo también estoy aprendiendo, yo también, por ejemplo, Contrata Trans está trabajando ahora en alianza con Libertate, que es una empresa social que trabaja con personas con discapacidad. Y la discapacidad también es un mundo increíble al que yo empecé a tener más acceso hace un año que empezamos con esta alianza, y de nuevo empezar a reconfigurar todo lo que significa la comunicación inclusiva y la accesibilidad y todo lo que es necesario para personas con discapacidad, para mí es todo un aprendizaje. O sea, no por ser parte de un grupo que trabaja la inclusión de personas trans, ya está, soy la persona más inclusiva del mundo. Entonces, yo creo que es un trabajo que estamos haciendo todos y que justamente la idea de este encuentro es poder compartir lo que trae Contrata Trans, pero no a un nivel de bajada de línea, sino como, bueno, esto es con respecto a contratar y a personas trans. Hay un montón de otros colectivos que también hacen falta como pensar y trabajar y que capaz que están presentes en la empresa, pero todavía no los relevamos. Ahí Belén pregunta cómo se llama la organización que trabaja discapacidad. Libertate es una empresa social. La fundadora es Bea Pelizari y ahora están las sucesoras de Bea a cargo de la empresa social. Son gente muy, muy, muy comprometida con la discapacidad y trabajan en profundidad a niveles de meterse adentro de la empresa y hacer todo lo que es el relevamiento de puesto para ver qué tipo de discapacidad puede trabajar en cada puesto. Así que hacen un trabajo muy integral, así que muy recomendable. Y siguiendo, profundizando un poco más, bueno, en el trabajo que hacen desde Contrata Trans, quería preguntarte cómo es el proceso con las organizaciones, las empresas que buscan contratar a personas trans, y cómo es la postulación de las personas trans para formar parte del programa. Bueno, nosotras, todo lo que es la parte de recruiting, de búsqueda de perfiles, de acompañamiento de los equipos que van a insertar a la persona de nuestra base de datos, eso nosotras los mantenemos y lo vamos a seguir manteniendo gratis, porque trabajamos buscando fondos para que eso sea gratis. No queremos que ni las empresas ni las personas trans tengan excusas para encontrarse. Entonces, trabajamos en ambos sentidos de manera gratuita para que la experiencia sea positiva de ambos lados. Cualquier empresa puede darse de alta como recruiter en la página, preseleccionar perfiles y después enviar un mail. Cuando ustedes hacen la preselección y tocan un botón que dice preseleccionar, se dispara un mail a nosotras y se les dispara un mail a ustedes explicando cómo continuar. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos desarrollada la parte de dar de alta búsquedas en la página. Entonces, esas búsquedas nos las tienen que enviar por mail a nosotras. Si todavía no trabajan con Contrata Trans, me mandan a mí un mail para tener una reunión, y si ya trabajan con nosotras, le mandan directamente un mail a las chicas de recruiting, a Luciana y a Marianne, que son las que lideran esa tarea y que son las que se encargan de llamar a las candidatas y contarles de la propuesta. Y también, bueno, tenemos todos los otros servicios pagos que tienen que ver con capacitaciones a equipos de recursos humanos y a líderes, sensibilizaciones generales, donde presentamos la temática con dinámicas interactivas para que también en el modo virtual sea entretenido. A mí particularmente, bueno, yo soy actriz, entonces no me gusta la cuestión así como muy de bajada de línea, sino que me gusta que la gente ponga el cuerpo. Entonces ahí les mandamos algunos firuletes virtuales para que puedan jugar un rato con algunas categorías de palabras y eso, para aprender también y hacer como al mismo tiempo un juego, un diagnóstico de la gente que está presente en esa reunión para que después se lleven y lo puedan trabajar. Armado de piezas de comunicación,
horas de consultoría, armado de eventos, bueno, todos esos son servicios que también brindamos actualmente a nivel local y también a nivel regional, porque como trabajamos con muchas multinacionales, cuando nos convocan para estos servicios de transformación cultural, en general invitan a todos los representantes de Latinoamérica, así que también lo damos en ambas modalidades. Y por suerte tenemos gente bilingüe, eso es un lujo, así que podemos darla en inglés y portugués también a la capacitación. Ah, qué bueno. Y bueno, antes comentabas un poco de esto de extenderse a otros países de Latinoamérica, pero bueno, te quería preguntar si tenían iniciativas como de ir hacia otros países también con el programa. Sí, actualmente estamos vinculadas a redes de personas trans de México, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, Perú, Chile, me falta una, Paraguay. Esos son los países con los que tenemos redes de personas trans y estamos buscando financiamiento para 3 países, como les comenté, porque con esas organizaciones ya tenemos avanzado el vínculo y ya tenemos como conversado cuál va a ser el rol de cada organización en esa búsqueda y en ese desembarco de contrato trans allí. Entonces, lo que estamos haciendo es buscar financiamiento tanto de organismos internacionales como de empresas para que sean las aliadas del desembarco del programa y poder generar el empleo en esos lugares. Son 3 países que tienen referentes muy potentes en cuanto a población trans, así que también eso nos da la pauta de que cuando se instale el programa vamos a poder tener el sostén del otro lado, de que van a poder convocar población para que la base de datos tenga un sustento y también como las empresas que trabajan con nosotras están presentes en esos 3 países, entonces también como que ya llevamos esos leads para que puedan actuar directamente una vez que está ya desarrollada la página. Bueno, de mi lado te hago una última pregunta y si les parece ya dejamos los últimos minutos para si quieren ahí por el chat sumar algunas preguntas más. Quería preguntarte sobre cuáles son los obstáculos que vos ves en las empresas, bueno, para incluir a mujeres y a personas trans. Bueno, uno de los obstáculos que en general a veces se repite es que esto que decía, son pocas las personas que están como comprometidas, que le delegan la responsabilidad como a un sector, el sector de transformación cultural, el sector de, no sé, diversidad, el sector de, no sé, y la verdad es que esto es una temática transversal que si no se trabaja a nivel transversal y si no hay gente que realmente pueda mover la temática por dentro de la empresa, queda como en ese grupito nada más, en ese sector. Entonces, en general pasa que hay gente con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de cambiar la realidad, de tener un impacto real en la población, pero detrás siempre dependen de otros tomadores de decisiones que consideran la temática como algo secundario. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta los datos duros, porque vieron que a la SEO y a los SEO les gustan los datos duros. Entonces, para mí hay que hacerse de dato duro, de mucha estadística de cómo las empresas han mejorado su rentabilidad después de trabajar la diversidad por dentro, que las hay en todo el mundo hay estadísticas de cómo ya generando paridad entre mujeres y varones se levanta muchísimo la rentabilidad de las empresas, entonces también están estos estudios sobre población trans y diversa y cómo las empresas pueden mejorar su performance cuando tienen cuando muestran también a la comunidad y a la sociedad de que son empresas que respetan todas las diversidades, porque también aparte generan esa empatía con quien les compra, ¿no? Porque cada empresa está inserta en un lugar y ese lugar está hecho por personas y las personas somos todas diversas. Entonces, esos números, esos datos son importantes para llevarles la propuesta a los tomadores y las tomadoras de decisión para que puedan acompañar y buscar esas redes dentro de la empresa es fundamental. No
quedarse como con el grupo que trabaja la diversidad realmente es muy riesgoso, porque en un momento pueden financiar un proyecto, pero después se cae eso y no se genera una transformación cultural real. Después también, obviamente, tenemos los frenos culturales propios de la sociedad, porque obviamente hay la gente que se engancha con estas cosas, tiene mucho énfasis. Yo al principio también me pasaba que era muy vehemente para pedir, para explicar, para querer lograr, para pedirles que logren lo que uno quiere, lo que uno sueña. Pero también creo que hay que tener esa empatía, esa sensibilidad de saber en qué lugar, en qué contexto se encuentra cada empresa, cada organización, y ir generando esas alianzas que no generen reacciones, no invadir tampoco a todo el mundo, porque a veces puede pasar que se genera el efecto contrario, cuando uno tiene muchas ganas de trabajar algo y lo baja como de una, y pasa que se van a generar resistencias, porque claro, hay una cultura muy transodiante que hace que, no sé, a algunas empresas, a algunas personas que integran empresas, les resulte chocante pensar en una persona trans conviviendo todos los días en su mismo espacio de trabajo. Entonces, eso hay que medirlo, hay que trabajarlo, hay que tener la empatía de saber, es un trabajo que hay que hacerlo extra, porque para trabajar con personas que tienen esa cultura hay que trabajar más fuertemente, y no enojarse, no querer ir como al choque, porque al fin y al cabo estamos trabajando con personas que componen nuestra sociedad también. Yo siempre digo, yo no me voy a poner nunca del lado del bien señalando lo que está mal, porque yo también soy parte de esta sociedad y yo también soy responsable de la persona que pasa por la calle gritando negro de mierda. Entonces, yo me tengo que hacer cargo de la sociedad en la que vivo y tengo que entender que este es un trabajo que estoy haciendo yo, pero yo también puedo tener un montón de errores y que los tengo que trabajar. Así que esa es como una recomendación que en general pasa, que nos frustramos mucho cuando tenemos esas respuestas tan reaccionarias o violentas o negativas de parte de la comunidad en la que estamos insertas o de la organización o de la empresa, pero esto es un trabajo que hay que hacerlo un esfuerzo, y trabajar con colectivos vulnerados es un esfuerzo, o sea, hay que hacer un esfuerzo, no por salir y abrir una convocatoria a toda la diversidad estamos haciendo políticas de inclusión, porque si al fin y al cabo a la hora de medir medimos a todo el mundo con la misma vara, entonces realmente lo que estoy haciendo es lo mismo de siempre, elegir a la persona con más capacitación, con más estudio, con más experiencia para un puesto que al fin y al cabo lo habría ganado. Yo en el 2016 entré a una empresa que se llama Gire, que es la dueña de Rapipago, pero Gire realmente no tuvo ningún mérito en tomarme, porque yo, cuando entré a Gire, tenía 6 años de experiencia en atención al cliente, 6 años continuos de experiencia en atención al cliente, y además era una persona trans que casi no se notaba que era una persona trans. Entonces, realmente ahí no hay un mérito, porque lo que hicieron fue, ni siquiera habían convocado personas trans a la entrevista, ni siquiera se habían imaginado que podían emplear una persona trans en esa empresa. Caí yo, vieron que competía muchísimo con los otros currículums que tenían delante, di una entrevista buenísima y me tomaron para el trabajo porque realmente tenía un currículum muy fuerte. Yo soy parte del 5% de las mujeres trans que han podido subsistir de otra cosa que no sea el trabajo sexual. El resto no han tenido esta oportunidad. Entonces, para poder tomar personas de colectivos vulnerados, hay que tener esa excepción, habilitar esa excepción de decir, bueno, si no tiene mucha experiencia laboral, claramente es porque no se la dieron, no porque no tiene la capacidad laboral. Entonces, ahí entender que no se le puede pedir amplia experiencia a un colectivo vulnerado. Y también pensar que si una persona trans se sostuvo 2 años en una carrera universitaria, yo, con Tata Trans, le da el título de posgrado directamente, porque el esfuerzo que le llevó a esa persona sostenerse 2 años en una carrera universitaria
es mucho mayor a cualquier persona que todos los días se levanta y va a la universidad peinada, con la cara lavada y sin pensar en que en la esquina le pueden tirar una piedra por ser lo que es. Entonces, todo eso hace que las personas trans necesitemos de esa mirada empática de que no nos pueden pedir lo mismo que a cualquier persona y no nos pueden medir con la misma vara. Ahora, a la hora del trabajo sí tenemos que estar medidas con la misma vara. A la hora de ponernos frente a un trabajo, ahí sí, ponernos a trabajar a la par con alguien y medir nuestra capacidad laboral al lado de cualquier persona. Pero para el ingreso de una persona a una empresa, no se la puede medir porque justamente somos nosotros quienes estamos tratando de hacer la diferencia en la vida de esa persona. Entonces, nosotros tenemos que pensar en eso, que nuestra empresa o nuestra organización va a ser quien le va a cambiar la vida a esa persona. Y a partir de ahí, tal vez seamos nosotros quienes procuremos que esa persona el día de mañana tenga una carrera dentro o fuera de la empresa y se pueda presentar a una entrevista y diga, yo tengo esta experiencia de esta empresa que me contrató. Clarísimo. Muchas gracias. Mari, no sé si hay alguna última pregunta como para usar estos últimos minutos y ya después vamos terminando, así no demoramos más tiempo. Sí, quería reponer una pregunta que hizo María hace unos minutos, que decía, como consecuencia de la exclusión histórica en los ámbitos educativos y formativos, si consideras que es necesario crear más espacios como la Escuela Mocha Celis o construir políticas educativas de inclusión reales en el sistema educativo institucionalizado. Bueno, ese es un debate que tuvimos en algún momento con una referenta de educación trans, que no es Marianne, es otra compañera, y justamente estaba este debate, ¿no? Porque en un momento se salió a hablar de que, bueno, queremos más EMPAs que sean diversos, que sean inclusivos, que sean enfocados en población trans, y también estaba el otro, ¿no? Bueno, a ver, la Argentina tiene una inmensa cantidad de escuelas y colegios públicos que tienen la responsabilidad, además, de ser respetuosos, inclusivos con las personas trans, con cualquier persona, ¿no? No solamente con las personas trans. Entonces, de nuevo pasa lo mismo. Estos espacios educativos formales son espacios que han sido históricamente expulsivos para nosotras. Entonces, nosotras no nos acercamos, no vamos a esos lugares donde ya sabemos que nos van a violentar. Entonces, yo creo que sí, la respuesta es que las escuelas deberían tener la posibilidad de educarse para tener espacios respetuosos y diversos y sobre todo tener la ESI presente todo el tiempo. Pero también creo que no es suficiente con transformar la cultura educativa, sino que además hay que salir a comunicarlo localmente, porque si no se comunica, de nuevo, si no se convoca a las poblaciones vulneradas, no se sienten convocadas a esos espacios. Entonces, para mí, la Mocha lo que tiene es que justamente sale a decir, nosotras vamos a capacitar personas trans, y entonces le llueven las personas trans, porque saben que ese espacio es amigable y que no las va a violentar, que está hecho para personas trans. Entonces, las escuelas deberían salir a decir, hola, o sea, está pasando que las escuelas fingen demencia. Eso es lo que pasa, que fingen demencia como si nunca hubieran expulsado personas trans o personas del colectivo LGTB o personas con discapacidad o personas migrantes. Entonces, cortemos con el fingir demencia, salgamos a comunicar, bueno, a partir de ahora tal escuela, y visibilicemos las escuelas que son inclusivas, que deciden comunicarlo y que deciden incluir, para que también los colectivos vulnerados se sientan convocados, porque si no, sigue sucediendo lo mismo, y además, al tener esta política de no digamos nada, quien quiere seguir practicando, tener prácticas violentas, se siente avalado. Y eso pasa en general cuando no se comunica de la manera correcta, que en las organizaciones no se permite violencia ni discriminación hacia personas trans o comentarios machistas, misóginos, etc. Cuando no se comunica de manera explícita, quien lo quiere practicar se siente avalado para seguir practicándolo. Entonces hay que explicitarlo en todo sentido. Bueno,
quiero agradecerte personalmente y desde Grow muchísimo por haberte sumado hoy, por contarnos, bueno, sobre el trabajo que realizan desde Contrata Trans y, bueno, toda tu postura sobre estos temas. Ahí veo en el chat también que está muy agradecida la gente. Un placer escucharte, dicen gracias por compartirnos tu experiencia. Perdón si quedó alguna pregunta ahí que no llegamos a abordar. Sabemos que siempre son muchos comentarios, pero bueno, intentamos que dure 1 hora. Y bueno, por mi lado, no mucho más que agradecerte. No sé si querés cerrar vos con algún comentario más o si ya nos despedimos y queda abierto este espacio. No, por favor, para mí es un placer, gratitud enorme de la atención que tuvieron, de la participación y de toda la gente que se conectó. Poner a disposición las redes de Contrata Trans para todo lo que necesiten hacer en temas de población trans. Y muchas gracias porque estos espacios transforman realidades, transforman vidas que ni en sus mejores sueños tal vez pueden imaginar que les puede suceder que una empresa las esté buscando. Así que gracias por esta participación. Y quiero irme con una frase que escuché el otro día que me gustó mucho, que es diversidad o respeto a la diversidad es invitar a la gente al baile. La inclusión real, la convivencia, la hospitalidad es invitarla a bailar. Así que invítennos a bailar. Totalmente. Bueno, gracias y después vamos a pasarles las redes, el sitio de Contrata Trans, así pueden también seguirlas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias nos a vemos todos. en el próximo encuentro. Gracias a todos, a todas, a Hasta todos luego. por sumarse hoy. Gracias. Muchas gracias.